Voy a hacer algo distinto en este momento, familia, porque la palabra de Dios habla acerca de 12 hombres. ¿Se acuerdan? Los discípulos de nuestro Dios. Los discípulos que andaron con nuestro Señor Jesucristo. Fueron 12. ¿Ok? Y yo te voy a pedir los siguientes 30 segundos que pienses, ahí donde estás en tu cabecita, piensa en algún discípulo. En cualquiera, piensa nomás ahí. Yo voy a hacer un ejercicio, ¿ok? Así, esto es de rapidez nomás. Baby, dime un discípulo. Emanuel, dime un discípulo. Juan. David, dime un discípulo. Pedro. Santiago, Juan y Pedro. Todos pensaron en alguno, ¿correcto? Todos. Yo también pensé en alguno. ¿Y cuántos de ustedes pensaron en Pedro? Yo pensé en Pedro. Yo pensé en Pedro porque me identifico con él, pero mi esposa dijo Santiago, Emanuel dijo Juan, Pedro. Pero ¿por qué te digo esto y hago esto? Porque hoy día voy a predicar acerca de un discípulo, acerca de la historia de un discípulo. Pero no es ninguno de lo que normalmente se nos viene a la cabeza cuando pensamos en los discípulos. Si te soy sincero, yo el primero que pienso es Pedro. Es lo primero que pienso en mi cabeza porque me encanta, es de mis top 5 los personajes de la palabra de Dios, Pedro. Pero hay alguien, un discípulo, que inclusive no es muy conocido por su nombre, sino le decían siempre el hermano de tal. Y sobre eso vamos a hablar, sobre este discípulo, pero con una historia increíble. Quiero compartir y he titulado el mensaje el día de hoy, Andrés el puente. Andrés el puente. Así que quiero ir al Evangelio y después me acompañas a orar por este día. Andrés el puente. Y te decía que es muy conocido por ser el hermano de Pedro. Este Andrés es el hermano del famoso Pedro. Y en la palabra mucho se le refiere como el hermano de Pedro. Pero la historia de Andrés a mí me cambió mi vida, cambió mi ministerio, cuando aprendí acerca del llamado de este hombre. Así que prepárate porque creo que cada uno de nosotros tiene el mismo llamado. Amén. Abre tu Biblia, Evangelio de Juan capítulo 1, voy a estar leyendo del 39 al 42, va a salir en las pantallas y después me acompañas ahora. Síganme y lo verán, contestó Jesús. Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús y como eran casi las 4 de la tarde, se quedaron con él por el resto del día. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, por tu presencia, por tu palabra el día de hoy. Te pido, Espíritu Santo, que nos hables a cada uno de nosotros hoy día, a través de tu palabra. En tu santo nombre te lo entregamos y todos decimos amén, amén, amén. Hoy vamos a hablar del apóstol Andrés. Hoy vamos a hablar del apóstol Andrés. Y para entrar, porque ya quiero entrar a la palabra, el apóstol Andrés no sale muchas veces en la Biblia. No aparece muchas veces en la palabra de Dios. Aparece contadas veces. No es como Juan, no es como Pedro, no es como otros. Aparece contadas veces en la palabra de Dios. Pero lo primero que me llama la atención, o me llamó la atención cuando meditaba y analizaba la vida del apóstol Andrés, se me fue el audio. Lo primero que llamaba mi atención es que no aparece muchas veces a lo largo del Evangelio, pero las veces que aparece en el Evangelio, aparece haciendo lo mismo.
Es reconocido por hacer lo mismo. Es reconocido por tener la misma determinación. Eso es lo primero que me llama la atención del apóstol Pedro. Perdón, del apóstol Andrés. Es reconocido por hacer lo mismo. Me encanta que una persona sea reconocido por la determinación de hacer algo. No sé si tú te has cruzado con alguien así. Si yo pienso en algunos amigos cercanos a mí, hay ciertas personas que yo los recuerdo, los identifico por esa determinación de hacer algo. Por eso que saben hacerlo muy bien y son recordados y reconocidos por hacer siempre lo mismo y lo hacen muy bien. No sé si te ha pasado a ti. El apóstol Pedro era uno de ellos. ¿Y sabes cómo era reconocido el apóstol Pedro? Por ser un conector, por ser un puente. Todas las veces que aparece en la palabra, aparece haciendo lo mismo, haciendo de conector, haciendo de puente, conectando a la gente con Jesús. Al comienzo te decía que el llamado de Andrés es un llamado que lo tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y si algo te quiero desafiar el día de hoy, algo quiero que te lleves a casa el día de hoy, es que tú salgas de esta puerta queriendo ser reconocido por conectar a la gente a Cristo. Que salgas de este lugar queriendo ser conocido por apuntar a la gente a Jesucristo. Ese era el llamado del apóstol Andrés. Ahora vamos a ver un poco de su vida, pero es lo primero que quiero que te guardes en tu corazón. Yo quiero ser reconocido, recordado. Si alguien me quiere recordar por una sola cosa en la vida, que me recuerde que viví una vida constantemente de apuntar a la gente a Jesús. Porque aquí lo repito, lo he dicho muchas veces aquí en Favor Church, porque es mi corazón para esta iglesia. Yo creo que un hombre no puede cambiar el corazón de alguien. Yo creo que yo no puedo traer salvación a tu casa. Yo creo que yo no puedo cambiar el corazón, la situación de una persona. Pero ¿sabes qué? Yo conozco a quien puede. Yo conozco a quien quiere hacerlo. Y su nombre es Jesús. Mi trabajo es apuntar a la gente a Jesús. Y no solo mi trabajo. Era el trabajo de Andrés. Es tu trabajo también. Conectar a la gente con Cristo. Conectar a la gente, ser un puente entre Dios y las personas, ser un puente entre Dios y tu comunidad, ser un puente entre Dios y tal vez tu familia. Tú tienes un llamado. Andrés era un conector, un puente. Por eso he titulado este mensaje Andrés el puente. En estos versos que acabamos de leer, familia, está el proceso perfecto para evangelizar. Ahora lo vamos a ver, el proceso perfecto indicado para que tú apuntes a alguien a Cristo. Sucedió y dio resultado hace más de 2000 años con Andrés, da resultado el día de hoy. No hay secretos para evangelizar, no hay fórmulas para evangelizar, hay unos ciertos pasos solamente. Y ahora lo vamos a ver en esta pequeña historia, en estos 3-4 versículos que acabamos de leer, porque como te dije, ese no es un trabajo de un pastor, ese no solamente es el trabajo de un discípulo llamado Andrés, ese es el trabajo de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, porque Jesucristo nos dio un trabajo, una encomienda. Mira lo que dice Marcos 16:15, la gran encomienda que nuestro Dios nos dio a todos: vayan por el mundo y anuncien el Evangelio, anuncien las buenas nuevas, las buenas noticias a toda criatura. Esa es una encomienda para ti también. Y el maestro de eso fue Andrés. Andrés fue un maestro de la evangelización. Andrés tenía claro que su llamado era uno solo: conectar a la gente con Cristo, apuntar a la gente a su Salvador. La primera encomienda de todo cristiano es apuntar a la gente a Cristo.
Me encanta porque no hay trabajo más hermoso en la vida que tú puedas conectar a la gente con su Salvador. Y tú tienes un encargo. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo en el lugar donde estás. Pero aquí dice la palabra que Andrés conoció quién era Jesús y lo primero que hizo, dice la palabra, fue y se lo contó a su hermano. Fue y se lo contó a Pedro. Lo primero, me encanta esa afirmación, que fue lo primero. Porque para entrar en contexto, Andrés acababa de recibir al Señor. Eso es lo que había pasado con Andrés en ese momento. Lo acababa de recibir. Había sido uno de los primeros cristianos. Recibió, conoció quién era Cristo, el Mesías, porque ahí lo reconoce y dice: he conocido a Cristo, el Mesías. Y lo primero que hace es buscar a alguien a quien contárselo. Fue Pedro, fue su hermano, pero tú tienes a alguien a quien se lo puedes contar. Si tú has conocido a Cristo, si tú has tenido una experiencia con Cristo, lo primero que tenemos que hacer es contárselo a alguien. Es contárselo. Paso número 1 de la evangelización. Lo primero, si tú has conocido la gracia de Dios, tienes que contárselo a alguien. Tú puedes hacerlo en el lugar donde estás, en el lugar donde trabajas, en tu comunidad. Tú puedes hacerlo. Lo primero que hizo Andrés. No sé, familia, cómo haya sido la semana pasada para ti. No sé cómo haya sido el mes pasado. No sé cómo haya sido los últimos años caminando con Cristo. No lo sé. Lo que sí sé completamente, que hoy día usted tiene una oportunidad de salir por esa puerta y hablar de la gracia de Dios. Eso sí sé, que hoy mismo tú puedes contar de lo que Cristo ha hecho contigo. Andrés conoció a Cristo y dice la palabra que lo primero fue decírselo a su hermano. Lo primero es una oportunidad, familia. Vamos a repetir varias frases el día de hoy. Repite conmigo: Operación Andrés. Operación Andrés. Vamos a hacerlo mejor. Operación Andrés. Operación Andrés. ¿Quién quiere ser parte de la Operación Andrés? ¿Quién quiere ser parte de la Operación Andrés? Tú tienes una oportunidad de invitar a alguien el próximo domingo a la iglesia. Eso es la Operación Andrés. Tú tienes una oportunidad de hablarle de la gracia de Dios a alguien en tu vecindad, en tu trabajo. Tú tienes la oportunidad de ser parte de la Operación Andrés, de invitar a alguien al Start Giving aquí en la iglesia. Tú tienes una oportunidad de invitar a la gente a la casa de Dios. Esa es la Operación Andrés. Paso número 1 es lo primero que tenemos que hacer. Número 2, dice la palabra de Dios que lo primero que hizo Andrés fue inmediatamente y después buscó. ¿Ok? Cuando yo decía ¿por qué la palabra, o meditaba, Dios mío, por qué la palabra sale en este proceso de evangelizar? Busca a alguien. Y Dios puso en mi corazón esto: la persona que más estás buscando por hablarle de Cristo está a tu lado el día de hoy. La persona que más estás buscando para hablarle y compartir las buenas nuevas del Evangelio está en tu casa el día de hoy. Está en tu vecindario. Esa persona tal vez que está clamando por Cristo está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Él buscó, pero inmediatamente Dios puso una persona. En este caso fue Pedro, fue su hermano. Pero hay alguien, mi oración es que el Espíritu Santo te guíe para que esa persona que tú estás buscando te des cuenta que está ahí, está muy cerca de ti. Amén. Está al lado tuyo, iglesia. Quiero que agarres esto porque Dios lo puso en mi corazón para ti. Hay muchos Pedros alrededor tuyo esperando ser conectados con Cristo. Hay muchos
Pedros que están esperando ser conectados con Jesús. La pregunta, ¿tú estás dispuesto a hacer la conexión? ¿Tú estás dispuesto a hacer el puente? ¿Tú estás dispuesto a apuntar a la gente a Jesús? Tal vez a ese Pedro. Tú no sabes si la siguiente persona que tú conectes con Cristo, que tú le hables del Señor, que tú seas el puente entre Él y su Salvador, tú no sabes si es el siguiente Pedro. Tú no sabes en la operación Andrés que yo quiero estar, que tú quieres estar. Tú no sabes si esa persona que tú vas a compartir tu testimonio de la gracia de Dios es el siguiente Pedro. Andrés no sabía lo que iba a pasar con Pedro. Él solamente quería conectarlo. Él solamente quería ser el puente entre Pedro y Cristo. Me encanta saber, me encanta imaginarme, familia, que la persona que estás a punto tú de compartirle o invitarlo a la iglesia sea el siguiente que Dios levante. Esa es la operación Andrés. Andrés no quería los spotlights. Andrés no quería que él sea reconocido. Él lo único que quería era conectar con la gente. Conectar a la gente a Cristo. Es lo único que quería Andrés. En este caso, conectó a Pedro. Aquel gran discípulo. A esa columna de la iglesia. A ese hombre que Dios utilizó para predicar a más de 3,000, 5,000 personas. Dicen que todos fueron salvos. A ese hombre que caminó por las aguas. A ese hombre que escribió un libro de la palabra, Pedro. Andrés fue quien lo conectó. Entonces, tal vez sin un Andrés no hubiera habido un Pedro. Tal vez sin un conector, tal vez sin un puente, no hubiera existido un Pedro. Hay un gran trabajo que tú tienes en tus manos. Hay algo que Dios ha hecho en tu vida. Hay algo que tú has experimentado aquí en la casa de Dios. Tú puedes ser el conector de eso con alguien. Es tu encomienda, es la mía, es la operación Andrés. Los Andrés no buscan nada más que apuntar a la gente a Jesús. Pocas veces en la palabra aparece Andrés. Todas, ahorita lo vamos a ver. Todas las veces aparece siendo lo mismo. Sigue el proceso de evangelización, ¿no? Lo primero fue, lo buscó y ahora le dio su testimonio. Dice la palabra que se le acercó a su hermano y ¿qué le dijo? He conocido a Jesús. Y no es ese hombre Jesús que todos hablan. Eso no le dijo. Le dijo es el Cristo, es el Salvador, es el que Dios iba a enviar. Fue su testimonio. He conocido la gracia de Dios. He tenido un encuentro con mi Salvador. Quiero que tú lo tengas. El otro paso, el siguiente paso para evangelizar es: cuenta tu experiencia con Cristo. Cuenta de tu testimonio. Cuenta de lo que la gracia de Dios ha hecho contigo. Dilo, cuéntalo. Todos hemos tenido un encuentro. Todos hemos tenido una experiencia, un reencuentro. O tal vez hoy día es tu encuentro con Cristo. O tal vez hoy día es tu reencuentro con tu Salvador. Y tal vez hoy día tú sales por esa puerta y puedes ser un conector de la gracia de Dios. Amén. Tú puedes ser un conector de lo que Dios ha hecho contigo contando tu testimonio. He encontrado a Jesús, pero es el Cristo, es mi Salvador, es el Mesías. Eso es lo que hizo Andrés. Eso es lo que hizo Andrés, iglesia. Entonces buscó, lo primero que hizo fue buscar a alguien. Hay alguien cerca de ti. No busques mucho, ahí está. Ahí está. Ya le he invitado, pastor. Siga invitando. No quiere venir a la iglesia o siempre no me responde los mensajes. Siga usted la operación Andrés.
Siga invitando, sígale hablando, porque usted no sabe que en el tiempo perfecto Dios levanta, Dios salva, Dios trae a la persona que Él va a usar. Siga en la operación Andrés. La operación Andrés es una operación eterna para nosotros. Eterna hasta el día que estemos en la presencia de nuestro Dios. Hoy día comienza la operación Andrés. Ok, ya tienes un invitado para Thanksgiving. Ya sé que lo tienes acá. Ya sé que tienes un invitado para la próxima semana aquí en Favor Church. Yo sé que lo tienes acá, porque yo también lo tengo. Con mi esposa siempre estamos invitando a la gente. Ella a veces me dice, tú no tienes vergüenza. Yo en Walmart, y sí, si tengo a alguien y le escucho, está al lado mío y está hablando español o a veces inglés, lo invito. Y ella me dice, ¿no tienes vergüenza? No tengo vergüenza. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, escribiendo y diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque mi testimonio es que el Evangelio salvó mi vida. El Evangelio me dio una identidad. El Evangelio, Jesucristo curó mis heridas, me llenó de gracia. ¿Cómo yo me voy a avergonzar de eso? ¿Cómo yo no voy a compartirlo? No mira edicto porque estábamos conversando de eso en la reunión de hombres. ¿Quiénes fueron a la reunión de hombres? Amén, amén. ¿La pasamos bien? Pero comimos mejor. Amén. Y hablaba con mi amigo acerca de que nosotros tenemos que invitar a la gente, que nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Y si esa persona a veces no es el tiempo de Dios, eso no impide que tú te detengas de hacerlo. Tú tienes la semilla en tus manos. Hay algo que tú has experimentado con Cristo. Andrés había experimentado algo con Cristo. Lo primero que hizo fue buscarlo a alguien. Lo primero que hizo fue compartir. Y contó su testimonio. Ahora, mi parte favorita es el proceso de evangelización. Que muchos se han dejado de lado esa parte en las grandes campañas de evangelización. Pero aquí está el secreto, el truco está. En este verso, en esta porción de la palabra, capítulo 1 del Evangelio de Juan. El cuarto paso, el siguiente paso de cuando tú invites a alguien, dice la palabra de Dios que lo llevó. Es decir, lo agarró y le dijo, te vienes conmigo a la iglesia. Y lo llevó. Andrés no le dijo esto a su hermano, no le dijo, hey, he conocido a Jesucristo, al Mesías, sé dónde vive, porque si te recuerdas, Andrés había pasado la noche donde se hospedaba Jesucristo, él sabía dónde estaba Jesús, dónde vivía. Andrés no le dijo, hey, esta es la dirección de Favor Church, está ahí en la 54, en Wesley Chapel, hey, te veo el domingo, nos vemos. Hay una reunión de Thanksgiving, de potluck con la iglesia. Mira, estás invitado, nos vemos allá. Eso no hizo Andrés. Eso no es el proceso de evangelización. Lo agarró y lo llevó. Y lo trajo a la iglesia. Y lo trajo a la presencia de Dios. Y lo conectó de verdad con Cristo. Ahora, tú sabes, familia, cuáles son los grandes asientos vacíos de la iglesia. Los grandes asientos vacíos de la iglesia no son estos que están aquí. Son los asientos de nuestros autos vacíos. Esos son los grandes asientos vacíos de la iglesia. Ese es el proceso de evangelización. Andrés tomó a Pedro y lo llevó a Cristo. Lo llevó donde se hospedaba Jesús. Lo llevó a la casa de Dios. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Hay un testimonio hermoso que lo voy a contar rapidito. Que es un testimonio justamente de una persona que está aquí, que es Alita Israel. Dale un fuerte aplauso a ellos, por favor. También que están acá. Con mi suegro, que está en la gloria de Dios. Y el tiempo que lo disfruté y lo conocí, aprendí demasiado de ese hombre. Un hombre de Dios. Y el testimonio que me cuenta mi esposa, él me lo contaba, y Adita se va a acordar, que
Cuando mi suegro conocía a los padres de Anita en una iglesia hace muchos años, lo que hacía este hombre era agarrar el carro, ir a la casa de los padres de Anita, los subía al carro y los llevaba a la iglesia. Terminaba la iglesia, los subía a su carro y los llevaba a su casa. Y así, domingo tras domingo. Los grandes asientos vacíos de la casa de Dios no son estos. No son estos. Son los que están a punto de ser llenados en la Operación Andrés. En la Operación Andrés. Tú puedes apuntar a la gente a Cristo, tú puedes conectar a alguien, tú puedes enseñarle la gracia de Dios, tú puedes compartir tu experiencia, tu testimonio, y tú puedes traerlo aquí. Si es tu amigo, agárralo acá y llévalo, Tomás, y tráelo a la iglesia. Estoy seguro que entre esos dos hermanos algo pasó así. Es como Gonzalo, conmigo. Yo un día le invité a mi hermano a la iglesia, y un día va a contar el testimonio, y en esa invitación él conoció el amor de su vida. En ese momento que lo agarré, pero no fue así como te estoy contando. Fue exactamente así o peor. Porque de las mechas lo agarré y lo llevé a la iglesia. Porque ya se me había corrido varias veces. Dije, ahora sí, ¿te vienes o te vienes conmigo? Y vino. Hay alguien que tú puedes traer a la iglesia conmigo. Hay alguien. Tú no sabes si el siguiente hombre o mujer que tú conectes con Jesucristo es el siguiente Pedro. Es el siguiente Pedro. Hombres y mujeres están esperando ser conectadas con Dios. Tú eres el Andrés. El Andrés vive en ti. El Andrés vive en mí. El discípulo que fue reconocido por una sola cosa, por ganar almas para Cristo. Mira lo que dice Proverbios 11:30 en estos minutos que me quedan. El fruto del justo es el árbol de la vida, pero el que gana almas es sabio. Es sabio. Yo quiero ganar almas para Cristo. Yo quiero, a veces nos olvidamos de esos términos. Es nuestro trabajo. Evangelizar, contar de lo que tú has vivido, ganar una alma para Cristo. Al comienzo te dije que Andrés es conocido por lo mismo en el Evangelio. Vamos rapidito a decirte 2 veces más que aparece Andrés en el Evangelio. Hace 2 semanas, ¿se acuerdan los que estaban aquí? Que hice pasar a mi hija Victoria en la historia de la multiplicación exagerada. Cuando Dios multiplica, exagera. Ese es el principio. Lo que tengas en tu mano, dáselo a Dios, porque Él lo va a multiplicar. Y dice la palabra, ¿se acuerdan? Que había un niño. Había un niño que le entregó su lonchera a Cristo. ¿Se acuerdan la historia? ¿A que no sabes quién conectó al niño con Jesús? Vamos a leerlo rapidito. Andrés, ahí sale. Juan 6:8. ¿A que no sabes quién fue ese conector, ese puente entre ese niño y Cristo? Andrés. Entonces Andrés era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro. Le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y lo conectó con Jesús. ¿Se acuerdan la historia? Lo predicé hace 2 semanas. Andrés, el conector, apareció. El que vive para conectar a la gente con Jesús. Conectó a su hermano. Él era su llamado. Ahora conectó a un niño que tenía algo en sus manos, que tenía algo ahí. Tú puedes ser el puente para la bendición de muchos. Ese día hubo una multiplicación y miles fueron bendecidos con la lonchera de un niño. Amén. Pero hubo un conector. Hubo un puente. Fue Andrés. Me imagino si Andrés no hubiera estado esa tarde. Sé que Dios lo hubiera hecho definitivamente, de otras maneras seguro. Pero ¿te imaginas lo importante del trabajo del puente, del conector? Él conectó a ese niño con Jesús. Él lo llevó delante de ese niño, poniéndole en estas palabras: y agárralo. Andrés conectó, fue el conector para el milagro. Él fue el conector para el milagro ocurrido en esa tarde. Tú puedes ser el conector para el milagro de alguien. Alguien te conectó a ti con Cristo.
Alguien recuerda, alguien te conectó. Yo veo a mi madre que está acá y quiero que le des un fuerte aplauso. Ella es mi mamá, para presentárselas, por favor. ¿Y por qué te digo esto? Toma asiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque esa mujer me conectó a mí con Cristo. Ella fue el conector en mi vida con Cristo. Ella fue ese puente entre la gracia de Dios y este Salvador. Ella fue. Tú puedes ser un conector. Tú puedes ser un puente. Andrés vio la oportunidad en ese momento, en esa alimentación de esas 20,000 personas. Vio una oportunidad de conectar a alguien. Los Andréses, no sé si se dice así, pero los Andréses siempre están buscando la oportunidad de conectar a alguien con Cristo. Él vio al niño, vio la lonchera, vio la necesidad, dijo: acá voy a conectar a Dios con Cristo. Voy a conectar a este niño con Cristo. Busca la oportunidad. Hay una oportunidad de conectar a alguien con su milagro. Con su milagro. ¿Tú te imaginas la vida de ese niño cuando vio que los pancitos y los pescados de su lonchera se convirtieron en miles y no paraban, le salían de su lonchera y salían? ¿Te imaginas lo que ocurrió en la vida de ese niño? Tú puedes ser el conector del milagro de alguien. Es más, iglesia, tú puedes ser el conector para que Dios traiga salvación a esa casa. No es, la operación Andrés no es algo a la ligera. No es algo a la ligera. La salvación que la trae Jesucristo puede llegar hoy día a la casa de alguien. Y Dios te puede usar a ti de puente. Y Dios te puede hacer a ti de conector. Amén. Ahí aparece otra vez la operación Andrés. Otra vez Andrés ahí conectando al niño. Voy cerrando con esto. Otra vez te dije que hay veces que aparece Andrés en el Evangelio, poquitas, pero todas aparecen haciendo lo mismo. Mira, cierro con esto. Juan 12. Juan 12. Voy a leer del 20 al 22. Rapidito, va a salir en las pantallas ahí. Pero en estos minutos que me quedan, mira lo que dice la palabra de Dios. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, habían algunos griegos. Para ponerlo en contexto, Domingo de Ramos. ¿Ok? Domingo de Ramos, la entrada de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. ¿Ok? Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, habían algunos griegos, algunos extranjeros. Alguien tal vez que no comparte lo mismo que tú. Uno tal vez que no cree, tal vez lo mismo que tú. Estos se acercaron a Felipe, otro discípulo, muy bueno, Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. ¿A quién crees que fue Felipe para conectar a esos griegos con Cristo? A decírselo a Andrés. Llegaron unas personas y querían conocer de Dios. Tenían hambre y sed de Cristo. Se encontraron con Felipe. Y Felipe les dijo: ok, yo conozco a quién te va a conectar. Yo conozco al maestro de la conexión. Yo conozco al puente. Y Felipe va a decírselo a Andrés. Y Andrés hace lo que mejor sabe hacer. Conectó a esos griegos con el Cristo. Andrés sabía lo que hacía, ¿no? Pocas veces aparece Andrés en el Evangelio. Andrés solo quería una cosa: apuntar a la gente a Cristo. Apuntar a la gente a Cristo una vez más. Una vez más. ¿No te parece desafiante esto, que alguien quiera conocer a Cristo y vaya donde ti?
Que alguien quiera conocer a Jesús y toque tu puerta. Que alguien sepa que si va donde estás, o te sigue, o te pide ayuda, tú lo vas a conectar con Jesús. Felipe sabía que tenía que ir al indicado. Es un reto la Operación Andrés. Te dije que quiero que salgas desafiado el día de hoy. Hay alguien que tú puedes conectar. Hay alguien que necesita de Jesús. Hay alguien que quiere adorar. Esos griegos querían conocer a Jesús. Querían adorar al Mesías. Pero no sabían cómo hacerlo. No sabían cómo llegar a Él. Pero había un Andrés que sí sabía. Y este es parte del desafío también. Si tú eres un puente, si tú eres un Andrés, si tú eres un conector, no pongas trabas en el puente. No levantes un muro en el puente. Conecta en la gracia de Dios con los demás. Porque el trabajo de cambiar el corazón del hombre es de Cristo. Es de Cristo. Nosotros conectamos a la gente con Jesús. Hay miles que Dios quiere bendecir, como en esa tarde, a través de una lonchera de un niño. Hay miles que Dios quiere bendecir. Hay un Pedro que Dios quiere levantar. Hay un griego que Dios quiere conocer. Hay una vida que Dios quiere tocar, pero hay un Andrés que Dios quiere usar como conector. Hay un Andrés que Dios quiere conectar como puente. Si va a aplaudir, aplauda con todas sus fuerzas, porque es para Dios. Hay un Pedro, hay miles, pero Dios quiere usarte a ti el día para conectar a alguien con sus amigos. Estamos juntos en la operación Andrés.